Bueno, eh, nos encontramos en este momento para hablar, para exponer nuestro pensamiento sobre el modelo tradicional y el modelo actual en la parte educativa. Partiendo de la parte del modelo tradicional que surge en Europa en el siglo XVIII, ¿sí? Surge en la burguesía, que se daba solamente para algunas personas y solamente aquellas personas que de pronto tenían dinero se podían acceder a la educación. Eh, a partir de ese siglo XVIII y principalmente en el siglo XIX, donde se dan las tendencias que caracterizan ese modelo educativo, y de ahí surge algo muy importante que es una frase que siempre me ha llamado a mí la atención, y cuando yo la escuché que estaban haciendo la maestría, pues me ha hecho pensar. Docentes del siglo XX enseñando contenidos del siglo XIX a estudiantes del siglo XXI. ¿Sí? Es, una, es un rompecabezas ahí que a nosotros los docentes debemos tener como en cuenta y tener presente lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, a partir de allí se dan se da todo un proceso de transmitir conocimientos, la parte esencial de los conocimientos, y como de pronto decían en algún video, en alguno de los videos, se tiene solamente algunas áreas importantes, matemáticas y lenguaje, ¿sí? De pronto la educación religiosa, que después se ha venido como bajando un poquito, pero para lo más importante era la parte de matemáticas y lenguaje. El modelo tradicional no reconoce las experiencias que tiene el estudiante, ¿sí? Como es algo memorístico, como el docente es el que tiene el poder, el que tiene el conocimiento, el que sabe qué hacer con ese conocimiento, entonces el estudiante, lo que sepa con el estudiante, no vale la pena. Entonces yo siempre he contado ahí cuando yo estaba como en segundo primaria y me pusieron a pintar un árbol y yo lo coloreé de amarillo porque en algún lado yo había visto los árboles, un árbol amarillo, y a mí se me dio ese día por hacerlo porque yo lo había visto así. Y la profesora, no, los árboles siempre son verdes, es que usted no los ha visto, ¿sí? Entonces coartaban de una vez lo que el estudiante tenía y sabía, ¿sí? Entonces, ahí sí, por pura experiencia lo digo. Mm, eh, o sea, el pensamiento que se desarrollaba pues era empírico, ¿sí? O sea, solamente lo que se podía transmitir y lo que se decía. Entonces ya decía, el docente era el centro del proceso de enseñanza. Él era el que sabía, el que tenía el poder, él era el sujeto principal, ¿sí? Él era el hacedor de todo. Yo sé y lo que yo sé, así es. ¿Sí? Entonces no se podía uno salir de ahí. Hay que aprenderse las tablas de multiplicar, hay que memorizarse los ríos de Colombia, hay que memorizarse los países del mundo con sus capitales, hay que memorizarse la planta, las partes de la planta, ¿sí? Entonces todo era memorístico, ¿sí? Las características eran totalmente memorísticas. Claro que desafortunadamente ahora esa parte memorística se ha perdido, que sería muy bueno que nosotros también se retomara un poco, ¿sí? Porque afortunadamente nosotros sabemos algo de geografía, algo de historia, algo de matemáticas, tenemos algunos conocimientos gracias a ese ejercicio que le hicimos en la memoria en su momento. Y eso quedaba, pues que el estudiante era el que solamente era como el que recibía el conocimiento, solamente se recibe el que empacaba el conocimiento ahí, y es pasivo, ¿sí? O sea, ya como decía en su momento también hace un instante, lo que el estudiante dijera, pensara, no se tenía en cuenta porque solamente el docente era el que tenía el poder en ese momento. ¿Sí? Muy diferente a lo que se está viviendo ahora, que está muy enmarcado dentro de las TIC, dentro de las tecnologías de la comunicación. Y esto debido a la globalización, a los tratados de libre comercio, a todo lo que se ha venido dando a nivel mundial.
no podemos ser ajenos a que la educación hace parte del desarrollo económico de los países y del proceso político que se da en cada uno de los países. ¿Sí? La educación no es ajena a eso, y de acuerdo al proceso político o al desarrollo económico de determinado país, especialmente de los países desarrollados, potencias mundiales, entonces así eh, pues así se dan en los países. Entonces la tecnología cuenta a grandes rasgos. En uno de los videos observábamos que el chico contaba que él iba y le enseñaba a sus primos eh, iba y le enseñaba a sus primos, pero de un momento a otro empezó a hacer videos y subirlos a YouTube. Entonces ya los primos empezaron a mirarlos en YouTube y empezaron a comentarlos, ¿sí? Entonces ya se pasó del uso del lápiz, del cuaderno, al uso de la tecnología como el celular, como el computador, como las tablets, ¿sí? Etcétera, el internet, todo, ¿sí? Entonces ya no necesito que mi primo venga, sino yo cuantas veces quiera puedo observar el video en la casa y lo puedo hacer y no hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces es una forma práctica de adquirir uno el conocimiento también. Em, al, al cambiar como ese proceso en la parte de globalización que se da, hay un anclaje y se debe dar ese anclaje entre lo que se debe enseñar, realmente se debe enseñar, y el conocimiento, porque ya ahorita ya todo el mundo somos dueños del conocimiento. Entonces ya uno en el aula de clase debe tener cuidado cuando el estudiante le cuenta a uno algo, le dice a uno algo, esos conocimientos previos de determinado tema, porque él ya tiene el conocimiento y él ya sabe qué es lo que se debe trabajar, ¿sí? En este juego, pues entonces ya se utilizan los juegos didácticos, se utilizan las simulaciones, los docentes ya son los mediadores entre los libros, las máquinas, la enseñanza, las computadoras, el televisor, ¿sí? Eh, Hay una relación docente-estudiante ya más recíproca, más de igual a igual, ¿sí? Algunas veces ya ni existe el docente porque ya, como decía antes, ya el conocimiento está en las redes, y eso es respetable. Entonces el profesor es quien elabora el programa, quien lo construye, el que sí, elabora todo su proceso, y el alumno es el que se instruye, se autoinstruye. Se puede dar un proceso personalizado, despersonalizado, ¿sí? Entonces ya la parte formativa, eso ya depende de cada uno, y ya en ese momento la educación virtual eh, ha tomado pasos ahí agigantados. Entonces nosotros somos, por ejemplo, un buen ejemplo de ello. Como nosotros, incluso desde, estamos estudiando aquí en Colombia, pero con una universidad mexicana, ¿sí? Que eso antes, ¿cuándo se daba eso? ¿No? Gracias a la tecnología. Entonces sí se pueden dar las cosas. Eh, entonces ya decía, pues la formación es más autónoma, ¿sí? Más consciente. Mm, Se han dado varios procesos, se dan varias cositas que influyen dentro del proceso educativo y formativo de los estudiantes. Hay varias cositas que se debe tener en cuenta, y en el video nos hablaban en el video, en las lecturas, de cómo se estaba desarrollando la educación. Entonces nos hablaban de cómo se da la planeación, cómo se daba esa interacción, de la planeación al contexto, y ya luego los resultados. Eso se sigue dando, se está dando, y en ese momento pues hay varias eh, fuentes que nos hablan de ello.
Principalmente pues hay una que se habla de las buenas prácticas pedagógicas. Dentro de ella pues encontramos la principal, que es la planeación. Como yo como docente planeo mi área, mi asignatura. Entonces, plan de aula, plan de área, plan de asignatura, plan de clase, cómo, qué recursos, qué metodología, qué estrategia yo voy a o tengo en cuenta para que mis estudiantes puedan apropiarse del conocimiento y le puedan dar el uso que se debe hacer. Hay otra que es el uso del texto, el uso del conocimiento, cómo se debe realizar, ¿sí? Entonces, es ese material que hay, que se está, cómo se está utilizando dentro del aula de clase, ¿sí? No como el libro que sabe, el sabelo todo y es el único que tiene el poder, sino como la herramienta que el docente tiene entre él y el estudiante. ¿Mm? Pues hay orientaciones pedagógicas, hay varias cositas para realizar este proceso. Hay una partecita que es la reflexión permanente sobre la práctica. Cómo yo como docente estoy realizando esa práctica pedagógica dentro del aula de clase, pero cómo me miran los otros. Entonces aquí surge el acompañamiento de aula y el año pasado en la caja de día siempre de día E hay un folleto que habla sobre el acompañamiento de aula. Entonces se da entre pares, que lo puede ir a hacer el directivo, ¿sí? Pero cómo se debe realizar. Entonces hay un proceso para realizarlo. No es que yo me voy a ir a acompañarlo por ir a acompañarlo ya, no. Hay un proceso para hacerlo y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero también surgen las comunidades de aprendizaje. Entonces, para ir a hacer ese acompañamiento de aula, surgen las comunidades de aprendizaje donde también hay una autoformación, se debe dar una autoformación. ¿Y por qué la autoformación? Porque es que nosotros los docentes también podemos ayudarnos y formarnos. Por ejemplo, ya muchos tenemos incluso maestría, doctorado, casi ya doctores. Podemos ayudar a los docentes que incluso son especialistas y de alguna manera eh, el doctorado nos ha dado bastantes herramientas sobre ciencias de la educación. Entonces podemos colaborar a los docentes en esto. Otra es la parte de evaluación, ¿sí? Evaluación formativa, o sea, como ya no se debe ver el estudiante solamente cuánto sabe, sino en el hacer, en el saber y en el ser, entonces se da el proceso de evaluación formativa, mirar al estudiante en todo, con todos sus juguetes, como dicen por ahí. A partir de ello se ha creado desde el ministerio una estrategia que es el aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque son 4 estudiantes que deben responder por unos trabajos. Se hace el trabajo individual, luego el trabajo grupal y luego el trabajo colectivo, y a partir de allí le queda al docente aún más fácil para saber cómo se está dando ese proceso de formación y en todo la clase, en toda la temática, bueno, el docente está evaluando constantemente. Entonces es una fortaleza, es una estrategia que ayuda de pronto en la evaluación formativa de los estudiantes. El otro punto es el conocimiento didáctico del contenido, que también fue tocado en la lectura y en los videos también se habló de ello. O sea, ¿qué tanto sabe el docente de lo que está enseñando? ¿Qué tanto sé yo de lo que estoy transmitiendo en el aula? Y aquí sí, nosotros los docentes de primaria nos debemos cuestionar sobre eso. ¿Por qué? Porque nosotros orientamos todas las áreas. Sabemos tanto, como dicen por ahí, que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos toderos, sabemos de todas las áreas, pero realmente no somos especialistas en ninguna. Entonces es importante que revisemos desde nuestro quehacer docente cómo estamos transmitiendo ese conocimiento a nuestros estudiantes y que llegue con la calidad que debe llegar. Entonces, por ejemplo, en matemáticas, de preescolar a tercero, ¿cómo podemos trabajar esa parte
concreto, pictórico, abstracto, el CPA, ¿sí? Que lo han llamado en algún momento, ¿sí? Que vayamos de la realidad a lo abstracto, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces es algo muy valioso que nosotros deberíamos como empezar a trabajar sobre eso. En- de otra parte, pues tenemos varias herramientas que desde el ministerio pues nos han dado todos los referentes de calidad. Todo ello hace parte de la planeación y de todas las buenas prácticas que acabo de nombrar y que hace que nosotros los docentes pues de estemos expectantes al cambio, que aunque el cambio genera crisis, no siempre es malo, estemos expectantes al cambio, eh, apropiemos las acciones que debemos seguir. Y como me decía que un compañero, es que no acaba de salir una cosa cuando ya nos muestran otra, pero si nosotros no vamos a la vanguardia de todo lo que está pasando, no damos una lectura objetiva de todos los documentos que se están trabajando, pues es muy poco lo que nosotros podemos avanzar. Entonces es reconocer que, por ejemplo, ahorita tenemos las mallas de aprendizaje que están principalmente en matemáticas, en lenguaje, en sociales, en ciencias. Están los derechos básicos de aprendizaje o DBAs, están las orientaciones pedagógicas, matrices de referencia, están los estándares, están los lineamientos, ¿sí? Que se están dando. Y todo esto, si uno lo revisa, no solamente es lo que se debe saber aquí en un estudiante en Colombia, sino, como decía uno de los videos, a nivel mundial se está dando, ¿sí? A nivel mundial se está dando. Entonces, si un niño de primero aquí sabe sumar y restar, un niño en Europa también debe estar como en el mismo proceso, ¿sí? Porque están tratando, la misma globalización lleva a eso, que todo el mundo se nivele y que esté en el mismo proceso educativo. Pues en Colombia, aunque la tecnología llega un poquitico tarde, pero también estamos como a la vanguardia de los procesos y en la actualidad se está dando. Ya en muchas instituciones se ha acogido la parte tecnológica, aunque hay muchas instituciones que no llega por ejemplo, la energía eléctrica, pero igual los docentes de alguna manera somos muy ingeniosos y tratamos de que nuestros estudiantes también estén a la vanguardia de los procesos de formación que se dan, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Es importante resaltar también que eh, aunque el método tradicional tiene sus desventajas, también tiene una ventaja muy importante y considero que nosotros debemos como docentes empezar a inculcar en nuestros estudiantes esa parte memorística, que por lo menos retengan algo de los contenidos que se les están dando, porque ya ellos no, ya no lo necesito y como que lo dejamos por allá. No, es importante también que los estudiantes tengan algo en su cabecita, ejercitar es un poco la memoria, porque eso también es bueno para la salud y para el proceso pedagógico que se da. Les agradezco el tiempo, muchísimas gracias y no sé, hablamos en una próxima oportunidad.